La pesadilla de los RFI. Este video está planteado el día de hoy por el tema del RFI. Estoy supremamente preocupada por la cantidad de RFI que estoy viendo en los procesos de la visa EB2 de interés nacional. El porcentaje de procesos que están pasando sin RFI es muy pequeño comparado con épocas anteriores. Obviamente hay muchas más peticiones y obviamente también hay muchas más peticiones que se están presentando sin la asistencia de oficinas jurídicas o de personas que les estén haciendo un acompañamiento apropiado, y yo creo que esto también influye. Sin embargo, son cosas que también se veían en el pasado y no se veía tanto RFI. Vamos a analizar qué está pasando con el RFI. Un saludo súper especial para todos ustedes, mis superhéroes, mis supergenios. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Y vamos a analizar el tema de los RFI, porque yo quiero que ustedes presenten sus peticiones si lo van a hacer por ustedes mismos, o que estén pendientes con sus abogados, sus asesores, para que no tengamos RFI. Esto es un estrés, demora los procesos, se genera mucho más estrés y mucho más trabajo para quienes estamos presentando nuestras peticiones. Así que si evitamos el RFI es mucho mejor. Es preferible demorarse un poquito más en presentar una muy buena petición, muy bien sustentada, a arriesgarnos a que nos envíen un RFI. Hay que tomarse el tiempo con mucha calma para que las cosas vayan perfectamente presentadas a la Oficina de Inmigración. Dentro de las RFI que mayormente se están presentando, que estoy viendo, casi que un 90% o 95% es porque no se demuestra la importancia nacional. El peticionario no demuestra la importancia nacional. En algunos casos viene acompañado de que no demostró la importancia nacional y no demostró que está bien posicionado para avanzar en el esfuerzo propuesto. En algunos casos, muy pocos, el RFI está requiriendo evidencia para demostrar que la persona cumple con los criterios básicos para la visa EB2 de interés nacional. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos presentando o enviando procesos que no reúnen los requisitos, estamos enviando procesos que no reúnen la evidencia necesaria y suficiente para sustentar nuestro proyecto, o que estamos creyendo que lo que estamos enviando está perfecto cuando tiene deficiencias. De eso se trata el video de hoy, y quiero que lo miremos y evaluemos, sobre todo para aquellos quienes están armando sus procesos en este momento, que se tomen su tiempo y lo hagan, pero lo hagan bien y nos evitemos el estrés de un RFI que quita tiempo, es un desgaste, atrasa los procesos y pues no se justifica. Es preferible tomarnos un mes más en preparar nuestro caso que exponernos a un RFI. Hago paréntesis también para decirles que recientemente, esta semana, USCIS envió una notificación por la cantidad de procesos también de las visas basadas en el empleo que se están devolviendo porque no están enviando los fee correctos. No se les olvide que se debe pagar el fee de los $715 más el fee del programa de asilo, apoyo al programa de asilo, que dependiendo es $300 o $600 o $0. Son $600 si es para una petición basada en el empleo. Está un patrocinador. Este patrocinador es una compañía que tiene más de 25 empleados. Para las visas EB1, que son Self-Petitioner, o para las visas EB2 de interés nacional, el fee es de $300 porque obviamente se interpreta que son menos de 25 empleados, entonces se debe enviar como $300. También hace hincapié la Oficina de Inmigración que no solamente se trata de enviar los $300, sino contestar las preguntas correctas que corresponden al cuadro en el que estamos seleccionando si somos una empresa de menos de 25 empleados, si somos una empresa, una fundación o una ONG, no, esas se deben contestar esas casillas para que se pueda interpretar cuál es el fee correcto que tenemos que enviar.
Entonces, mucho cuidado con esas peticiones y con esos fees para que no nos devuelvan los casos por esa situación y se atrasen los procesos. Bueno, continuamos con el tema del RFI. También esto viene a colación por una pregunta que me hace alguien acerca de la carta de expertos. La carta de expertos es mejor que debe reunir los 3 PRON, creo que es la pregunta. Debe reunir la carta, o sea, la carta de un experto debe indicar cuáles son los 3 PRON del peticionario, o la carta de experto debe referirse al proyecto del peticionario. Y ahí también me puse a pensar en los errores que cometemos en la parte de pruebas. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que cuando una persona, un asesor, una persona que hace el acompañamiento, sea abogado, sea una persona que tiene experiencia en otro campo y está realizando la visa EB2 de interés nacional, ustedes tienen muchos seguidores o muchos influencers en YouTube que están haciendo estos procesos. Si esta persona es preparada en un campo específico que es la parte de las pruebas, es un buen acompañamiento. O sea, el proceso en sí mismo tiene una parte muy importante para construir bien un proceso y es la parte de las pruebas. El proceso para la visa EB2 de interés nacional es muy clara la Oficina de Inmigración en sus instrucciones cuando dice que el peticionario debe demostrar con una preponderancia de evidencia que, y aquí les recalco, que ustedes siempre deben guiarse por la fuente principal de información, que es la página de USCIS. Bueno, cuando nos dicen que el peticionario debe cumplir con los requisitos y debe demostrar con una preponderancia de evidencia, es porque tenemos que enviar las pruebas sobre eso que nosotros estamos diciendo o afirmando y saber enviar el tipo de prueba correspondiente que respalde eso que yo estoy diciendo. Por eso, cuando una oficina de abogados seria, cuando una persona que le hace acompañamiento serio, que sabe de lo que está hablando, tiene que dominar la parte probatoria, tiene que conocer el tema de la parte probatoria. Y si usted está haciendo su propia petición, tiene que tener en mente que es muy importante probar lo que yo estoy diciendo. Cuando yo miro los requisitos y lo que yo tengo que cumplir para pedir la residencia por una visa EB2 de interés nacional, tengo que ir punto por punto diciendo, yo cumplo con este criterio porque 1, 2, 3, aquí está la evidencia. Yo soy un profesional con un grado avanzado y yo tengo que demostrar, como me dice la Oficina de Inmigración, que debo demostrar que yo tengo un título avanzado. ¿Y cómo se hace con la evaluación de credenciales? Con la traducción de documentos. La Oficina de Inmigración me está diciendo los principios básicos de las pruebas, como de que tienen que venir en idioma inglés, como que tiene que haber una evaluación de credenciales para ellos poder saber si ese título también corresponde a un título en los Estados Unidos o a qué tipo de título corresponde, si esa maestría que yo hice corresponde a una maestría en los Estados Unidos. Esos títulos académicos reúnen unos requisitos y están regulados por unas normas también internacionales. Entonces, esa es la primera base de la prueba. Yo tengo que saber cómo pruebo, cuál es la prueba idónea que yo debo enviar en cada proceso. Por eso también el acompañamiento jurídico de los abogados es muy importante porque conocen de la prueba, conocen de la parte probatoria. Cuando el proceso es deficiente y lo devuelven porque no demostraron importancia nacional, es que no hay suficiente evidencia o la evidencia que se envió no reúne los requisitos necesarios que convenzan a ese oficial acerca de que ese proyecto tiene importancia nacional. Las pruebas deben conducir, una prueba debe conducir a darle respaldo
a ese hecho que yo estoy mencionando. Si yo digo que mi proyecto va a hacer que el sol se tape un día porque yo envío el gas tal y entonces eso hace que el sol se tape, yo tengo que demostrar con evidencia que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y el oficial tiene que ver, tiene que poder comprobar que lo que yo estoy diciendo es que el sol se tapó por un día, así fue. Si yo no lo demuestro, lo dejo solamente en una mención o solamente como algo que eso ocurrió, eso no es un hecho comprobado ni comprobable. Entonces, no le van a dar la importancia. Cuando vamos a mirar cada prong del caso Danazar, es muy importante destacar la importancia nacional. Yo les he dicho y he recalcado que el mérito sustancial es muy fácil, casi que todo tiene mérito sustancial. Pero cuando yo voy a mostrar que mi proyecto, además de tener mérito sustancial, es de importancia para los Estados Unidos, ahí es donde yo tengo que buscar cuál es la evidencia con la que yo voy a convencer al oficial de que mi proyecto va a beneficiar a los Estados Unidos. ¿Cómo es que se va a beneficiar a los Estados Unidos? Y ahí es donde tenemos que hacer una labor investigativa para conocer qué es lo que pasa en los Estados Unidos o en una región de los Estados Unidos o en una parte o en la población o en un aspecto, algo de los Estados Unidos en lo que mi proyecto va a contribuir o va a apoyar. No se trata solamente de buscar en las páginas de internet, en la página de la Casa Blanca, que el presidente expidió una orden ejecutiva o que expidió un documento, una instrucción para que se haga la infraestructura A, B, C o D de tal manera, o que hay una disposición local acerca de que esto se debe hacer así o así. No basta con adjuntar una cantidad de documentos que no van a hacer una conexión con el proyecto que yo estoy presentando. Y eso es lo que está pasando, que la gente se está dedicando a buscar en internet temas relacionados con el tema de mi esfuerzo propuesto o con el tema de mi carrera profesional, adjuntan una cantidad de documentos, pero que cuando el oficial va a mirar cuál es la importancia nacional, no encuentra ninguna relación entre esos documentos que hemos aportado con el proyecto que yo estoy presentando. Es más, ni siquiera se están presentando proyectos personales. Se está mencionando la importancia de la persona en el campo profesional o en el campo de su experiencia, pero no están presentando un proyecto o plan personal. ¿Cuál es el proyecto personal? Y la visa B2 de interés nacional tiene que basarse en un proyecto que yo estoy presentando a los Estados Unidos y que lo va a beneficiar. Esas son las deficiencias que se están mostrando en los proyectos. Busquen cuál es ese proyecto, redacten ese proyecto, como lo vimos en el video anterior con Vicente, y prueben con una preponderancia de evidencia, con una evidencia que sea relacionada con ese proyecto para demostrar la importancia nacional. A veces. Ahora viene el aspecto de estoy bien posicionado para avanzar en el esfuerzo propuesto. Entonces, este es mi esfuerzo y ¿por qué estoy bien posicionado? Y una de las pruebas que yo puedo enviar, que no tiene que ser siempre enviado, que no tiene que ser siempre esa, es la famosa carta de expertos. ¿Qué es un experto? ¿Qué es un experto o quién es experto? Hay muchos expertos en muchos campos, pero ese experto que va a hablar de mi proyecto tiene que ser un experto en el campo en el que yo me manejo, en el que yo me muevo, en el que yo tengo experiencia. Ese experto primero tiene que mencionar quién es él. El experto se presenta para que el oficial sepa quién es esa persona que está dando esa carta. Ese experto va a hablar de la capacidad que yo tengo, lo que conoce de mí, de mi experiencia y de mi habilidad y de por qué ese proyecto que yo estoy presentando
es un proyecto que es importante, que va a beneficiar a la humanidad o a los Estados Unidos o a la población en estos campos porque va a reflejar tal cosa. O sea, es una persona que va a conceptuar acerca de el proyecto que yo estoy presentando. La carta de expertos, no necesariamente un experto va a hablar de los pros de Danazar, porque entendamos que si yo le estoy diciendo a un experto, mira, necesito una carta tuya para que me refieras por el proyecto X que yo presenté, lo que tú puedas decir, yo te la puedo ayudar a redactar. Ese experto técnicamente no tiene que saber de caso Danazar, ni de PRON, ni de visa de B2, de interés nacional, ni nada. Son personas que están alejadas de esos temas. Coincidencialmente muchos saben acerca de la visa de B2 y más cuando contratamos las cartas de expertos a través de compañías, pues porque ellos están trabajando para eso, ellos ya saben para qué están expidiendo una carta de experto. Pero si yo le pido a una persona con la que yo he trabajado, mira, quiero que me des una carta recomendándome o dando un concepto de mi desarrollo profesional, de este proyecto que yo emprendí, de este proyecto que yo voy a presentar a los Estados Unidos. Obviamente hay que poner a la persona en contexto de lo que yo quiero y lo que yo voy a hacer y lo que yo pretendo y el proyecto que yo tengo para que esa persona con base en su experiencia y con base en lo que conoce de mí y con base en lo que conoce de ese área, ese campo en el que yo estoy trabajando, pueda emitir un concepto. Oiga, esta persona ha tenido éxito en su vida o trabajé con ella en tal proyecto y ese proyecto benefició a este país, a este hospital, en el campo de la salud, lo que sea, en la investigación y se dieron resultados se logró tal cosa. El proyecto que ella refiere respecto de esto es un proyecto que va a beneficiar a la humanidad, lo que sea, por esto, por esto, por esto, o sea, bases científicas, bases coherentes, conceptos académicos y que ya viene de la boca, viene del escrito, viene de la mano de una persona que tiene autoridad intelectual y conocimiento para expedir esa carta. No es que la carta tenga que tener tales requisitos y que tenga que tener los 3 PRON y decir está bien posicionada por esto y va a beneficiar a los Estados Unidos y entonces denle la visa porque no necesita. Estas personas no tienen ni idea de Danazar y los PRON ni nada, simplemente van a evaluar y a conceptuar acerca de lo que somos, de lo que han visto en nosotros y en nuestras capacidades. Esa es una carta de expertos. Muchas personas no tienen o dicen que no conocen a nadie que pueda evaluarlos y buscan una tercera persona que dé estas cartas de expertos a través de compañías y pues que ojalá y uno esperaría que esas cartas sean muy serias, muy sustentadas acerca de lo que yo soy y de lo que yo pretendo demostrar, porque es lo que yo quiero demostrar, no lo que el experto quiera decir, es lo que yo quiero demostrar de mi caso que necesito que el experto evalúe y conceptúe. Por eso es que yo, si lo voy a contratar, pago es para eso, no para que den cualquier tipo de comunicación. En este punto destaco la importancia de que ustedes se concentren, se enfoquen en poder mirar cuáles son los documentos probatorios que ustedes necesitan enviar para que su proceso marche correctamente y no tengan un ARFI. Si tienen su proyecto, si desarrollan su plan, su proyecto bien desarrollado, bien explicado de qué es lo que van a hacer y lo van a explicar. Si paralelo a eso están demostrando con sus cartas de trabajo, cartas de experiencia, el recorrido que ustedes han hecho, que hacen que se valore ese trabajo que ustedes están presentando por la experiencia que ustedes tienen, el éxito que han tenido en otros procesos, demostrable, porque es que ¿cómo demuestro yo a un oficial que yo he tenido éxito en proyectos o en estudios o en investigaciones anteriores, si no es con cartas de terceras personas, con quienes hice los proyectos, con quienes elaboré una investigación, a quienes beneficié con mi investigación, a quienes beneficié con mis proyectos o con mis trabajos anteriores? Todo lo que puedan otras personas
testificar, son los testigos que yo estoy mostrando para demostrar qué he hecho yo con esa experiencia, con ese conocimiento que tengo. Esos testigos son los que van a escribir esas cartas. Si yo he recibido premios, ¿dónde están las certificaciones de los premios que yo he recibido? Los reconocimientos que yo he recibido. Si yo escribí, entonces aquí está el artículo que yo escribí. Lo escribí, ¿en qué revista escribí? ¿En dónde publicaron ese artículo? Porque eso es importante mostrárselo al oficial. O sea, todo lo que pueda ser relevante y que demuestre que yo soy una persona con habilidades excepcionales, habilidades que pueden llevarme a una residencia, a una visa en los Estados Unidos. Así que, para concluir, evitemos los RFI. ¿Y cómo evitamos los RFI? Teniendo un caudal probatorio adecuado, relacionado con ese esfuerzo propuesto y que le dé una base sólida y un peso sólido al proyecto que yo estoy presentando. Muy, pero muy importante, la base probatoria de mi caso para sustentar una visa EB2 de interés nacional, como para sustentar cualquier otro tipo de petición en la Oficina de Inmigración. Porque valga el caso, cualquier petición a la Oficina de Inmigración tiene que ir con un recaudo probatorio. Y ahí, en ese recaudo probatorio, en esas evidencias que yo estoy enviando, es en donde está el éxito de los procesos. No se afanen en presentar en que es que tengo que presentar el proceso ya y lo voy a mandar así, ya no consigo más. No, revisen, puntualicen, detallen, busquen por dónde podría haber un vacío por el que el oficial podría irse para decir, esto aquí no me convence. Ustedes mismos sean críticos con sus proyectos, críticos con su petición, para que cuando ustedes la evalúen con los ojos que puede tener un oficial cuando está evaluando su caso, puedan detectar a tiempo si no está debidamente sustentado y se los puedan devolver con un RFI o con un intento de negación. Espero que esta información el día de hoy les sirva, que evitemos los RFI y que los procesos sigan enviándose a la Oficina de Inmigración debidamente sustentados para que no sigan las negaciones y para que no sigan los RFI. Espero que la información les sirva. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal, compartan la información y nos vemos en el siguiente video.